Señor, en esta hora, una vez más, venimos delante de ti porque necesitamos encomendarnos a ti en este momento muy importante. Nos exponemos a tu palabra. De hecho, el texto que vamos a reflexionar en esta oportunidad tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con la receptividad de tu palabra. Y Señor, quisiéramos rogarte que tu palabra que es viva y eficaz, que tu palabra que es la misma ayer, hoy, por los siglos, que tu palabra que tiene el mismo poder, tu palabra que no cambia, sea recibida en nuestros corazones. Por favor, Señor, háblanos. Y el propósito de que tu palabra sea regada, sea predicada, es que dé frutos. Aunque sabemos que no va a dar el mismo fruto en todas las vidas, pero sí sabemos que tu palabra nunca volverá a ti vacía. ¿Será para bendición o será para maldición? ¿Será de aceptación o será de rechazo? Pero nunca volverá a ti vacía. Y en esta hora, Señor, habla a tu pueblo. Creemos firmemente que tú eres el sembrador y tu Espíritu Santo también es el que lleva tu palabra a cada corazón. Nosotros no podemos hacer más de predicar, de exponer, más que hablar lo que ya tú has dicho, sin ninguna adición. Permítenos, Señor, ser una tierra fértil, ser una buena tierra. Pido esto, Señor, porque sé y reconozco mis debilidades. Reconozco que también yo necesito escuchar tu palabra y necesito ser transformado por tu palabra y que tu palabra pueda hablarme a mí también. No quisiera hablar o decir nada que no esté en tu palabra. Y usted conoce mis debilidades, mis faltas, mis insuficiencias. Y ruego, Señor, que en esta hora me escondas detrás de la cruz de Cristo y seas tú quien hables a tu pueblo. Glorifícate, Señor, por favor, te lo pido de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. En esta oportunidad vamos a tener la segunda parte de esta historia que Jesús utiliza para dar una enseñanza espiritual, una historia terrenal con una enseñanza celestial. Este es el propósito de las parábolas y es una de las parábolas más conocidas de toda la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, que es la parábola del sembrador. Y le pusimos, esta sería la segunda parte de ese versículo 9, cuando el Señor Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y recordemos que el propósito del Señor Jesús en decir las parábolas es traer bendición a aquellos que ya han creído y que tienen un corazón dispuesto a creer, pero traer juicio para aquellos que no creen. De esa manera se utilizan las parábolas regularmente. Más adelante vamos a ver otras parábolas. De hecho, en este mismo capítulo 4 hay 4 parábolas. Esta es la primera de ellas. Y vamos a leerla una vez más, la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba
por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, propósito, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estas son palabras del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros terrenos. Una historia que el Señor usa, muy conocida, utiliza una historia de la cotidianidad para dar una enseñanza espiritual, una enseñanza celestial. Por eso Él dice en el versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Y de hecho, Él dice algo interesante. El versículo 13 dice: ¿cómo no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús está diciendo algo interesante aquí, es que al entender esta parábola, esto les daría más claridad para entender las otras parábolas. Y de hecho, más adelante en este mismo capítulo, Jesús refiere otras parábolas. O sea que esta parábola es central, es una parábola principal, una parábola muy puntual. Imaginémonos que Jesús solo dice la parábola en el versículo, desde los versículos 3 hasta el versículo 8, y al final Él termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ya, y no dice más nada. A muchos ni le interesaría, y lo que pudieran haber dicho: bueno, Jesús dijo esta parábola, dijo esta historia, ¿y qué quiso decir? Bueno, ya era una historia para rellenar lo que le estaba enseñando.
Para algunos de ellos, los más cercanos, nos dice el versículo 10, se le acercaron y le preguntaron: Jesús, ¿qué fue lo que tú quisiste decir con esta parábola? Una característica, hermano, de un creyente que ama al Señor y que quiere verdaderamente conocer al Señor es esa inquietud que tiene en su mente y en su corazón de conocer más de la palabra de Dios, de indagar más, de investigar más, de aprender más. Esta es una de las características que vemos. Si usted puede ver en toda la Biblia, usted va a encontrar esto en hombres y mujeres que amaban a Dios. Era su deseo por aprender más de la palabra de Dios, no solamente para tener más conocimiento, sino para que sus vidas fueran transformadas, para glorificar más a Dios. Por eso mire, el Salmo 1, no por nada el libro de los Salmos empieza con el Salmo 1. Tiene una palabra muy particular y muy interesante. ¿Cómo empieza el libro de los Salmos? Con la palabra bienaventurado. Pero ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es bendecido? El que camina con Dios, el que medita en la ley de Dios día y noche. De hecho, el libro de los Salmos habla mucho acerca de la palabra de Dios. Y esto es algo que vemos aquí en estos versículos, que los que estaban solos con él, entonces les preguntan acerca: Señor, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Explícanos, por favor, enséñanos. Interesante es, hermanos, que es el mismo Señor Jesús quien explica las parábolas. No, usted puede leer cualquier parábola en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y usted va a encontrar que es el mismo Jesús que explica las parábolas. Las explicaciones Él es que las da. Y acuérdense que uno de los propósitos de las parábolas, aún en el Antiguo Testamento, era traer juicio a aquellos que aún no habían entendido. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo está citando aquí en los versículos 12 y versículo 13 al profeta Isaías. Versículo 11 y versículo 12. Más bien, él cita al profeta Isaías del capítulo 6. Háblales a este pueblo. Diles, anda y dile a este pueblo para que oigan y no entiendan, para que vean y no comprendan. Engruesa el corazón de esta gente con tus palabras para que no se arrepientan. Y es duro, hermanos, cuando el Señor deja de hablar. Eso es parte del juicio de Dios. Ya vimos el propósito, eso es lo que estudiamos la vez anterior bajo esta parábola, el propósito. Ahora vamos a ver la explicación. Y no es compleja, no es difícil, es profunda, pero no es difícil de entender. Por eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. En este lugar, en este momento, hay diferentes terrenos aquí. No todos tenemos el mismo terreno, no todos tenemos el mismo corazón. Nuestras mentes no están, todas nuestras mentes y todo nuestro pensamiento no están en el mismo lugar. Cada uno tiene sus situaciones, como se dice, cada cabeza es un mundo. Cada corazón tiene un latido distinto, cada corazón tiene una situación distinta. Y aquí Jesús habla acerca de eso.
Él da la explicación a partir de los versículos 14 hasta el versículo 20. Él explica acerca del misterio del reino de Dios, como lo dice en el versículo 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Yo les voy a enseñar, les voy a explicar cuál es este misterio a ustedes. ¿Y de qué tiene que ver el reino de Dios? Recuerde que el pueblo de Israel esperaba ¿qué? Al Mesías, esperaba el reino de Dios. Y de hecho el Señor Jesucristo nos enseña a orar, y dentro de esta enseñanza de oración nos habla de su reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra. Pero en primer lugar, Él no vino a establecer su reino, un reino terrenal, físico, un gobierno terrenal, físico, con funcionarios, como nosotros le conocemos. Y eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Un Mesías que estableciera un reino terrenal, un Mesías que estableciera un reinado aquí y que derrocara al imperio romano. Y eso ellos lo esperaban en su pueblo, en su nación, en su tierra. Y Jesús vino a establecer el reino de Dios, pero no vino a establecer un reino en una sola nación, en un solo pueblo. Él vino a establecer un reino en muchos corazones, en los corazones. Él vino a establecer su reino celestial, el reino de Dios en los corazones. Hermanos, ¿y cómo Cristo establece el reino de Dios en los corazones? Es por la palabra. Es por la palabra. Por eso Él les dice, les voy a explicar lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es un gobierno o sistema terrenal, es un gobierno o sistema celestial que es implantado en los corazones. Si decimos que Jesús es el rey, entonces nosotros somos los súbditos de Él y tenemos que hacer lo que Él nos dice. Por eso, el reino de Dios no se refiere a un reino terrenal simplemente, sino que va más allá al corazón de cualquier persona. El corazón de cualquier persona. Y aquí lo utiliza una figura muy conocida, habla del sembrador, habla de la semilla y habla del terreno. Sencillo. Un sembrador sin semilla no puede hacer nada, ¿no verdad? Un sembrador con semilla y sin tierra no funciona. Pero semilla y tierra sin sembrador, tampoco. Entonces, tiene que haber una armonía, una composición entre sembrador, semilla y tierra. Tiene que haber alguien que siembre, pero tiene que haber alguien que tenga algo que sembrar, pero tiene que haber alguien que tenga algo que sembrar en un lugar específico. Yo entiendo que aquí hay algunos agricultores que saben de tierra, hay personas que saben de tierra más que otras. Hay personas que te dicen que van a un lugar y ven una tierra y solamente mirándola te dicen, esa tierra es buena. O te dice, esa tierra es mala, ahí no se puede sembrar. El que sabe, sabe. Y te dice, mira, esa tierra es buena, tú la siembras, hace esto, esto y esto, y tú vas a ver que te va a dar fruto. Si tú te llevas, ¡pum!, da fruto. Hay gente que sabe.
habla de un sembrador, habla de una semilla y habla de 4 terrenos. Hermanos, lo que nos presenta aquí es que el problema no es ni la semilla ni el sembrador. De hecho, no nos dice quién es el sembrador, de dónde viene el sembrador, cuáles son las características. Simplemente nos habla de quién, de un sembrador. Nos dice la semilla, no nos dice qué clase de semilla, simplemente nos habla de la semilla, pero sí nos da detalles cruciales y específicos acerca de qué, del terreno. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema es la tierra. Es ahí donde está el problema, la tierra. Y según lo que podemos ver aquí también es algo práctico y algo que pudiéramos, hice referencia a esto la semana anterior, es que muchos han insinuado que el problema está en la semilla o el problema está en el sembrador. ¿Cómo así? Bueno, la semilla representa ¿qué? La palabra lo dice claramente aquí. El sembrador, el versículo 14, es el que siembra ¿qué? La palabra, versículo 14. Si usted nota en el versículo 3, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte de que de la semilla cayó junto al camino. Ahora nos dice en el versículo 14 que el sembrador es el que siembra, no la semilla, sino que usa ¿qué? Ahora él está interpretando, él está explicando, siembra la palabra. Tristemente, hermanos, muchos han insinuado que el problema es la palabra, que el problema es la predicación, que el problema es el evangelio. Y esta insinuación, y por esta insinuación le han agregado cosas a la palabra. Para que la palabra sea más atractiva, para que la palabra dé frutos. Hermanos, la palabra no necesita añadiduras para dar frutos. La palabra puede dar frutos por sí sola. Y va a dar frutos por sí sola. Por eso el sembrador lo que tiene que hacer es que sembrar, predicar. El predicador lo que tiene que hacer es abrir la palabra y predicarla, enseñarla. Por eso es que hoy día hay tantos predicadores que usted los escucha y no aprende nada. Usted malgasta su tiempo, desperdicia horas escuchando personas hablando de la palabra, pero no hablan de la palabra. Te abren la Biblia en unos versículos, en un capítulo, y te dan 300 vueltas. En el púlpito te dicen 500 cosas, pero no te dicen nada de la palabra. Hablan más del hombre, hablan más de la gente, hablan más de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros necesitamos oír, pero no se predica la palabra. Porque quieren hacer una obra que solamente la palabra de Dios puede hacer. Quieren producir frutos. Hermanos, no es lo que le añadimos o lo que quitamos. Lo que da fruto es la semilla de la palabra de Dios. Eso es lo que da frutos. Y se ha insinuado esto, hermanos, de que el problema está en la palabra, el problema está en la predicación. Algunos entienden, algunos dicen, no, es que la predicación es aburrida, esa predicación es aburrida. El aburrido eres tú. Yo no tengo que hacerte cuentos, no tengo que hacerte historias, no te tengo que hacer chistes para que tú escuches la palabra.
El sembrador no está para entretener. El sembrador está para sembrar, para llevar la palabra. Hermanos, y hoy día hay muchos que lo que están es entreteniendo a la gente. Muchos que están dándole espectáculos a la gente. Esto no es nuevo porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que vendrá tiempo en los cuales muchos tendrán comezón de oír y se amontonarán muchos maestros que le darán a la gente lo que quieren oír. Por eso es que usted escucha ahora, y no es nuevo necesariamente, pero es un poquito más visible hoy por el asunto de las redes y por la propagación del mensaje a través de las redes, de las predicaciones o de los cuentos en las redes, que mucha predicación está cargada de historias personales espectaculares. Hermanos, no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de Cristo. Amén. Tenemos que hablar la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, yo no voy a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no quiero ir a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y le dice esto a unos creyentes que se encontraban en un lugar muy atractivo, un lugar de mucha atracción, que le gustaba las cosas atractivas, el espectáculo, las historias impresionantes. Se lo dice a los corintios. Le dice, yo no quiero ir a ustedes con palabras persuasivas, porque yo no quiero que su fe esté fundada en la palabra de los hombres, yo quiero que su fe esté fundada en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, una de las cosas que Pablo hace, él lo tiene que mencionar por necesidad, no porque él quería mencionarlo. Por eso en el mismo capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, Pablo dice, en el capítulo 11 y capítulo 12 dice, ténganme por loco, yo no quiero mencionar esto, tengo que mencionarlo, me he visto en la obligación de mencionarlo, porque lo que Pablo está haciendo en la segunda carta es defendiendo su ministerio de aquellos que le perseguían y defendiendo su ministerio a una iglesia que lo había visto a él desde el inicio y que lo estaban rechazando por aceptar otras enseñanzas. Y él le dice, tengo que mencionarlo, pero yo no me quiero gloriar en esto, yo no me quiero exaltar en esto. Hermanos, si alguien tenía una historia impresionante, impactante, trascendental, exclusiva, única, era el apóstol Pablo. Cuando fue arrebatado al tercer, ¿a dónde dice? Al tercer cielo, al paraíso, dice. Y él solamente hace mención de eso. Y mire cómo lo dice, conozco a un hombre, pero él está hablando de él. No sé si en el cuerpo, no sé, pero conozco a tal hombre. Y él está hablando de él. Y él dice, yo no quiero gloriarme en eso. Por eso él termina diciendo en esa sección, yo me glorío en las debilidades, en las aflicciones, en las afrentas. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque muchos lo que están es predicando para su propia gloria. Sus predicaciones son para su propia gloria. Por eso hablan de las historias espectaculares de su vida. Y hermanos, eso está bien, porque yo creo que todos tenemos historias espectaculares. Historias impresionantes. ¿Sí o no? Y si usted no la tiene, usted la va a tener en algún momento. Hay otros que se la inventan. Y otros la creen. Esta insinuación es peligrosa. Insinuar que la palabra no es suficiente es muy peligroso. Nos puede llevar por un camino muy peligroso. El problema no es la palabra.
La realidad es que el problema es el corazón de las personas. Hermanos, el que no quiere creer, no va a creer por nada. Jesús hizo milagros, Jesús hizo de todo y no creyeron. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que por cuanto no creyeron a la verdad, este es uno de los pasajes más fuertes que yo veo en las Escrituras, por cuanto no creyeron a la verdad, dice que Dios les envía un espíritu engañoso para que los que no han creído a la verdad, crean ¿a qué? A la mentira. Y esto es sencillo, el que no crea la verdad, crea la mentira. Dios envía un espíritu engañoso. ¿Tú no crees a la verdad? ¿Tú no crees a la palabra de Dios? Vas a creer a la mentira. Hermanos, el que no cree en Génesis 1:1 no va a creer en el resto de las Escrituras. No va a creer en el resto de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es básico. Los sabios o los inteligentes de este mundo dicen, no, ¿cómo puede ser que exista un Dios que crea el cielo y la tierra? Y se hacen sus inventos, sus ideas, sus teorías, que son teorías, simplemente son teorías, no son ni siquiera comprobables, y se llaman científicos. Y de hecho, la parte más esencial del método científico, ¿cuál es? La observación. Eso es lo primero del método científico. Pero no que el mundo salió de tal cosa, todo salió de tal cosa y nadie lo observó. El método científico se le cae ahí mismo. Son teorías sin comprobación. Por eso, el libro de Hebreos capítulo 6 nos dice que nosotros creemos por la fe. Por la fe entendemos. No entendemos y después tenemos fe. Por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron creados de la nada. Por la fe. El problema no es la semilla, el problema no es la palabra, el problema es el corazón. De hecho, el mismo sembrador, el sembrador es Cristo. Mateo nos dice esto. Si usted va conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 13, donde encontramos esta parábola enseñada por el Señor Jesucristo en el versículo 37. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Cristo. Aunque esto puede ser aplicado, esta referencia del sembrador puede ser aplicado a un predicador, a un evangelista, a un pastor, puede ser aplicado, pero el que siembra la palabra, hermanos, en los corazones es Cristo. No es ningún predicador ni ningún pastor. El pastor y el predicador lo que tiene que hacer es predicar la palabra de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer eso. Pablo lo dice claramente. Él le dice a los corintios, yo planté la palabra, Apolos regó la palabra, pero ¿quién es que da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Hermanos, la preocupación del predicador, la preocupación del pastor, la preocupación de nosotros los creyentes no es hacer la palabra de Dios más atractiva a la gente cuando le predicamos la palabra, es simplemente entregarle la palabra, darle la palabra, es darla. Hermanos, podemos tener, porque para regar la palabra, para sembrar la palabra no se necesita esto no se necesita. Todo creyente es un sembrador.
en el mundo. Y pudiéramos tener la tendencia, es algo que se tiene desde aquí, desde el púlpito, oye, para que la gente no me mire mal, para que la gente me acepte, para que la gente venga más a la iglesia, para que la gente me escuche más. Dejamos utilizar estos métodos. Pero también la tentación está, hermanos, cuando estamos conversando con una persona, cuando estamos hablándole de Cristo a una persona frente a frente, cara a cara. Pudiéramos tener esa tentación de hacerle la palabra más atractiva, más cómoda. Pudiéramos acomodarle un poquito la palabra. No, hermanos, vamos a predicarle la palabra. Con amor, con humildad, pero con verdad. No hay que ser ofensivos. No hay que ser denigrantes. Simplemente le predicamos la palabra, le presentamos el Evangelio. Y una de las cosas que tenemos que hacer a la hora de predicarle el Evangelio es hacerlo, hermano, con humildad. A veces se nos ve con orgullo, con altivez cuando estamos predicando la palabra, como que si somos mejores que ellos. No, hermanos, aquí nadie es mejor. Todos necesitamos igualmente la palabra de Dios. El único mejor es el Señor Jesucristo. Y tenemos que hacerlo con humildad, con bondad, pero con verdad, con honestidad, con sinceridad. Si se sienten mal, que se sientan mal. Alguien dijo, si la palabra de Dios ofende, que ofenda. Y de hecho la palabra de Dios nos ofende. Y él dijo en esa frase, si la palabra de Dios ofende, que ofenda. El hombre ha pasado la vida entera ofendiendo a Dios. Y de hecho la palabra de Dios nos ofende, la palabra de Dios nos da duro. Es la misma semilla, la semilla es la palabra, lo que es diferente es el terreno. Ahora, vamos a ver esto. Marcos 4. Síganme. Habla del sembrador en el versículo 14, en el versículo 15, primer terreno. El y estos son los que de junto al camino es quienes, habla ahora de manera, está personalizando ahora. Es quienes se siembra, en quienes se siembra que la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró ¿dónde? En sus corazones. Aquí habla de un terreno endurecido. Eso es sencillo. Eso no hay que buscarle mucha vuelta, ni hay que ser ni agricultor, ni nada, ni saber de tierra, nada. En una tierra dura, usted tira la semilla y de ahí no pasa. No podemos sembrar en un asfalto. No se puede. Usted puede tirar la semilla, pero esa semilla no va a pasar de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que sabemos, vienen las aves y se la llevan. Y eso es algo sencillo que el Señor está ilustrando aquí. Y Él está diciendo, estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí habla de un terreno que no recibe la palabra. Aquí habla de un terreno que solo oye. Aquí habla de un terreno que está endurecido. Pero ¿qué es lo que endurece el corazón? ¿Qué es lo que endurece el terreno? Hermanos, lo que endurece el terreno es el pecado.
Habla de un corazón, de un terreno insensible. No de un terreno áspero, sino de un terreno insensible, de un corazón insensible, donde la palabra no penetra. Usted puede tirar todas las semillas que usted quiera, pero esa palabra no va a pasar de ahí. Un corazón que está duro, que está predispuesto, que sus ideas están muy afirmadas, muy fuertes, y no deja que las ideas de la palabra de Dios, no deja que la palabra de Dios haga su obra. Por eso nos dice que en ese corazón o en ese terreno endurecido, lo que hace es que viene el maligno y hace referencia directamente a Satanás. ¿Y qué hace? Se lleva la palabra. Corazones endurecidos por el pecado. Y no el pecado de otro, nuestro propio pecado. Corazones duros. Que la palabra no puede hacer nada. El problema no está en la palabra, el problema está en el corazón, el problema está en el terreno, una vez más. Esa es la semilla que no penetra al corazón. Por más que sea predicada, la palabra no penetra en el corazón. Hermanos y amigos, creo que hay área en nuestras vidas que tenemos los corazones duros. Por más que se predique, no habrá frutos. Por más que se riegue la palabra, que se tire la palabra, que se enseñe la palabra, tenemos los corazones duros. Ahora, en el sentido más práctico, en el sentido más central de esta enseñanza, el versículo 15 y estos versículos está hablando de corazones que no son salvos. ¿Cuál es el enemigo de la palabra aquí? Aquí hay dos enemigos, pudiéramos decir que hay dos enemigos. Número uno, la misma persona, y número dos, Satanás. Hermanos, Satanás conoce el poder de la palabra. Él conoce el poder de la palabra. Pero usted sabe que él no quiere que la palabra sea ni predicada, y cuando la predican, una de las cosas que él trata de hacer es tratar de llevarse la palabra. Bueno, cuando tú leas la palabra de Dios, cuando tú escuches la palabra de Dios, está atento, está pendiente. Si fue una buena palabra, y de hecho la palabra de Dios siempre es buena, amén, Satanás va a tratar de cualquier manera de llevarse esa palabra que tú has escuchado, que has leído. Va a buscar la manera de llevársela. Te va a traer alguna preocupación, algo va a hacer. Por eso más adelante también él habla acerca de la palabra que fue sembrada entre espinos, y vamos a llegar ahí en unos segundos. ¿Entendimos esta parte? El primero es el corazón endurecido, el corazón que la palabra no penetra. No, ni siquiera hay profundidad, ni siquiera media profundidad. No, es que no entra la palabra, no penetra. Básicamente aquí tenemos dos enemigos, que es el mismo terreno, pero también es Satanás, que viene y quita la palabra que se sembró en los corazones. Segundo terreno, el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El segundo terreno es un terreno que parece bueno.
que hasta la palabra penetra, hasta crece, pero aquí es de corta duración. Es un terreno que por encima, a primera vista, se ve muy bien, pero por abajo hay muchas piedras. ¿Usted sabe qué árbol, qué semilla crece en piedras? Es un terreno que parece bueno, pero no tiene poca profundidad. Es un terreno que parece bueno, pero es de muy poca profundidad. Y aquí habla de la aflicción, aquí habla de la dificultad, versículo 16 y el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, y estas son cosas que van a venir, hermanos, la tribulación, las persecuciones van a venir. Hermanos, ¿usted sabe qué es lo que mantiene a un creyente en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, de las tribulaciones? Lo que mantiene al creyente es la palabra de Dios. Porque las tribulaciones van a venir, las persecuciones van a venir, las aflicciones van a venir. Eso hay que esperarlo. Nos gustan las aflicciones, las tribulaciones no. Pero ¿quién está excepto de las tribulaciones y de las aflicciones, hermanos? Lo que mantiene a un creyente en medio de las aflicciones y las tribulaciones es la palabra de Dios. Amén. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, después que terminó el Sermón del Monte, en el capítulo 7, la conclusión del Sermón del Monte es esta: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que fundó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, ríos, y golpearon con ímpetu aquella casa. ¿Y qué pasó? Quedó firme porque estaba fundada sobre la roca. De hecho, el Señor utiliza varias ilustraciones para mostrar la palabra. En ese momento, en San Mateo capítulo 7, asemeja la palabra con una roca. Pero fíjese en qué contexto lo utiliza, en un contexto de un edificio, de una edificación. No es lo mismo sembrar en roca que edificar en roca. Son dos contextos diferentes. Tú no puedes sembrar en roca, pero puedes edificar en roca. Son contextos diferentes y por eso la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo al enseñar. Hermanos, aquí habla de la aflicción. Hermanos, si la conversión no es real, la presión lo va a probar. ¿Usted sabe dónde se prueba a un creyente? ¿Usted sabe dónde se prueba a un creyente? En el fuego. Ahí es que se prueban los verdaderos creyentes. Uno de los mejores creyentes que encontramos en todas las escrituras, hermanos, se llama Job. Uno de los mejores creyentes que tenemos en toda la Biblia. Job. Lo que le llegó a Job fue para hacer lo que le dijo la mujer de Job. Maldecía a Dios y morirse. Pero la prueba, la aflicción, la presión probó que Job era un verdadero creyente. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué hacemos?
Cuando no se recibe la palabra de verdad, la presión o la aflicción lo hará evidente. Porque el texto nos dice, el versículo 15, estos son los de el versículo 16, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben ¿cómo? Con gozo. Es muy bonito. Hermano, qué bonito es ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, hermano, pero el fuego no está aquí. El fuego lo vamos a recibir cuando salgamos. Y es muy bonito tú levantarte temprano, leer la palabra de Dios, un salmo, wow, qué buena la palabra de Dios, pero el fuego viene cuando tú sales de tu casa o cuando tú sales de tu habitación. Ahí viene el fuego, ahí viene la presión, ahí viene la aflicción, ahí viene la turbulencia, ahí viene todo. Y es ahí donde tú tienes, ahí es que se va a probar dónde fue sembrada esa palabra. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice que las pruebas ponen en evidencia nuestra fe. Mira lo que le dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego. Muy bonito. Hermano, y por favor, se lo voy a decir ahora aquí públicamente. No me digan, qué bonita predicación. Es una de las cosas que a mí no me gusta que me digan, honestamente. Yo sé que hay personas que vienen con toda honestidad, sinceridad. Puede ser muy bonita la predicación. Y yo he escuchado muchas predicaciones bonitas. Pero no es que la predicación sea bonita, sino que la predicación sea efectiva. Cuando yo escucho una predicación preciosa, hermosa, con gracia, con poder y de nuevo, y tengo la oportunidad de acercarme al predicador o al pastor, yo no le digo, qué bonita predicación, no. Gracias por la palabra que me trajiste. El Señor te siga usando para traer la palabra de Dios. Fíjense que lo dije no de una manera reprensiva, porque yo sé que hay personas, ay, qué bonita qué predicación, qué hermosa predicación. El punto no es que la palabra sea hermosa, sino que la palabra sea efectiva en los corazones. Y utilizamos esas palabras, esas expresiones porque nos gustó la predicación, me cayó muy bien la predicación, qué buena la predicación. Porque se va a hacer evidente si la predicación fue bonita o no. ¿Me están entendiendo? Se va a hacer evidente si la predicación fue bonita o no. ¿Cuándo? Cuando venga el fuego, cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción. Ahí se va a saber si fue bonita la predicación o no. Aquí el enemigo de la palabra es o son las aflicciones y las tribulaciones de la vida. Son los que combaten con la palabra. Vamos al versículo 18. Terreno número 3. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes son estos? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra infructuoso allí es estéril, que no da fruto. ¿Cómo así? Bueno, estamos hablando de un terreno bueno, de un terreno que puede dar fruto, pero no es un terreno que está bien acondicionado. Porque habla de que fue sembrado entre espinos.
De hecho, Lucas nos da un detalle. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 8, por favor. Lucas 8 nos dice en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. No es que simplemente cuando yo había leído esta historia, cuando leía la historia, me imaginaba al sembrador en primer lugar yendo por el camino y una parte que él regó la semilla cayó al lado del camino, fue por otro lugar y sembró y tiró la semilla en una tierra que parecía buena, pero tenía muchas piedras. Y luego me imaginaba a este sembrador ir por un lugar donde había muchos árboles, pequeños árboles o espinos, y ahí él riega la palabra. Pero la idea que nos está presentando aquí es que es una tierra aparentemente limpia, pero tiene mala hierba. Tiene mala hierba. Tiene espinos. La semilla crece o la semilla es germinada, esa pequeña planta va creciendo, pero también va creciendo con otras cosas al lado, que no le dejan dar el fruto que tiene que dar. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Me parece que los afanes de la vida, que tantas preocupaciones de este mundo están haciendo, hermanos, que la palabra, cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando la leemos, no dé fruto que Dios quiere que dé. Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos en tantas cosas que pensar, hermanos, que leemos la palabra y aunque la palabra es muy buena, aunque la aceptamos, como que no crece, como que no da el fruto en nuestras vidas, porque hay tantas cosas de la vida, y aquí habla de los afanes de la vida. Cosas que son buenas, que son importantes, pero eso ahoga la palabra. Una vez más, a veces tenemos tantas cosas que hacer que no dejamos que la palabra de Dios haga la obra en nuestros corazones. ¿Usted se recuerda de Marta? El reclamo del Señor Jesucristo no es que ella estaba haciendo algo malo. ¿Ella estaba haciendo algo mal? Ella no estaba haciendo nada malo. El reclamo a ella es que había priorizado o había cambiado las prioridades. Sí, Marta, yo sé que tú tienes que hacer eso, pero María ha escogido lo mejor. Es primero. Si tú no atiendes primero a la palabra. Pero ¿y quién va a hacer lo otro? Tranquilo, lo otro se va a hacer. Me pregunto, hermano, ¿me están entendiendo? No es que no se va a hacer lo otro, pero hay prioridades. Lo otro se puede hacer y lo otro se va a hacer. ¿Dónde están nuestras prioridades? Porque, de hecho, Marta le reclama al Señor Jesús. Oye, Jesús, tú eres inconsciente. ¿Cuál es la inconsciencia tuya, Señor? Tú no ves que yo estoy haciendo todo sola y María está ahí sentada como que si nada está pasando y yo me estoy ocupando de todas las cosas. El Señor Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás. Hermano, de hecho, los afanes de la vida nos turban. ¿Usted sabe por qué? Porque los afanes de la vida están diseñados
para no dejarnos tranquilos. No sé si entendieron eso. Los afanes de la vida, hermanos, están diseñados para turbarnos, para no dejarnos tranquilos. Hermano, a veces hay que dejar que el mundo se explote y uno, hay que soltar. A veces hay que soltar. No es que seamos sinvergüenzas, pero los afanes están diseñados de esa manera. De hecho, Satanás utiliza los afanes. Fíjese que el mundo cada vez más está siendo llevado al consumismo, a las distracciones. El mundo está siendo llevado de esa manera. Pero ¿cuál es el propósito? Sacar lo más importante. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando pequeño, era raro escuchar que una persona trabajara los domingos. Porque el domingo nadie trabajaba. A veces hasta los sábados era raro escuchar a alguien que trabajara los sábados. Era raro antes. Se trabajaba de lunes a viernes. Poco a poco lo fueron metiendo los sábados. Pero ahora se trabaja hasta los domingos. Pero por ahí hay un grupo que no le trabaja a nadie un sábado. Pero nosotros somos más espirituales. Somos los más espirituales. Y le aceptamos a cualquiera el trabajo domingo. Esa es hermanos, una estrategia de los afanes de la vida que Satanás ha usado. Y a veces, hermanos, estamos tan preocupados por el lunes, que el domingo, el día del Señor. No estoy diciendo, hermanos, y por favor espero que no me malinterpreten. Espero que me entiendan. Que ni siquiera le damos el día al Señor. Porque estamos tan preocupados por lo que tenemos que hacer el lunes, por lo que tenemos que hacer el martes. No, que tengo que preparar esto, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Es que en la semana no me da tiempo. Hermanos, aún así, si tú tienes que hacer algo el día del Señor, el domingo del Señor, pero que eso no te sea de distracción a lo que tú tienes que hacer para Dios el día del Señor. En último lugar, versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Independientemente de cuál sea la palabra, el corazón preparado es aquel que recibe la palabra. Y no solamente la recibe, sino que da fruto. Hermano, el sembrador, el que siembra, no siembra para sembrar. El que siembra, aunque sea relajando, siembra para cosechar. ¿Sí o no? El que siembra, aunque sea de juego, es para cosechar. Que me invitaron para sembrar usted fue y cogió sol y hizo lo que usted tenga que hacer para que eso dé fruto. Y aunque fue un día, aunque fue relajando, que fue lo que sea, a mí hay que darme de esos frutos.
Yo no cogí solo en balde aquí. Que lo hicimos en chelcha, en relajo, lo que fuera, pero fue para dar fruto. Hermanos, la palabra que se siembra no es para ser ahogada, no es para ser quitada. Aunque eso es lo que producen los diferentes corazones, es para que den frutos. Lo interesante de esto es, aunque el Señor no espera que todos den frutos, porque Él sabe que no todos tienen el mismo terreno, pero sí el Señor espera que alguien va a dar fruto. Amén. Pregunto otra vez, ¿me di a entender? Amén. Personalmente, cuando voy a predicar o cuando el Señor me permite predicar, mi gozo sería que todos den frutos, pero yo sé que no todos van a dar frutos. Yo sé que la palabra no va a llegar igual a todos los corazones. Pero mi gozo es que el Señor va a hacer crecer su palabra, aunque sea en alguien. La palabra va a ser de bendición, aunque sea a alguien, a una persona. Yo puedo predicarle, hermanos, a 100 gente, 500, 2, 3. Los que me conocen y me han visto predicar en diferentes contextos saben que yo predico igual, en todo, 100, 20, 50, 15, 10. A mí no me importa. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada y si en uno da fruto, gloria al Señor. Uno que dé fruto, gloria al Señor. Ojalá que no solamente cuando este vaso de barro predique, sino cuando cualquiera que predique la palabra de Dios, tú seas buena tierra. Señor, gracias porque tu palabra es eterna, tu palabra no cambia, tu palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. Y permite, Señor, que nosotros podamos ser buena tierra para dar fruto para tu gloria y para tu alabanza. Sabemos, Señor, que hay tierras que hay que trabajarlas, pero no hay nadie mejor que tú como un agricultor. Tú no solamente eres sembrador, tú eres también agricultor. Tú trabajas la tierra. Señor, trabaja en nuestros corazones para que sea en buena tierra, para que puedan dar frutos para tu gloria. Y los frutos no somos nosotros mismos los que lo consumimos, los frutos los consumen otros. No es la tierra que consume los frutos, la tierra da el fruto de esa semilla que fue implantada, de esa semilla que fue sembrada. Y ese fruto otros lo disfrutan. Señor, permite que nosotros seamos una buena tierra para que los frutos que demos, número 1, sean para tu gloria y número 2, para que sean de bendición y de provecho a otras almas. Oh, Señor, ayúdanos a dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Haz que tu palabra prospere en cada corazón. ¿Qué más te pedimos? Solamente te pedimos, Señor, por favor, que bendigas tu palabra en cada corazón y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.